Hola, soy la maestra Marta Patricia Sosa Pineda. Soy jefa de las carreras de educación. Las carreras de educación pertenecen a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. En las carreras de educación, pues tenemos ciencias de la educación que ahora se transforma en pedagogía. Tenemos la carrera de educación preescolar y tenemos la carrera de educación primaria. Esas son las tres carreras que conforman las licenciaturas en la disciplina de educación dentro de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Ahorita les voy a platicar acerca de la carrera de pedagogía, que es la que está en esta transición de ciencias de la educación a pedagogía, pero el semestre que entra ya vamos a ofertarla y esa es la que les quiero presentar en este momento. Voy a compartir mi pantalla, que esta licenciatura en pedagogía la hemos estado trabajando mucho con la intención de que podamos formar a los futuros pedagogos realmente para atender las problemáticas educativas actuales, contemporáneas. Entonces, hemos hecho un rediseño de la licenciatura de Ciencias de la Educación para que ahora podamos ofertarles pedagogía y ahorita es la que les voy a presentar. Esta licenciatura, igual que la anterior, abarca 4 años, esto quiere decir 8 semestres. Y ustedes, los futuros pedagogos, van a salir formados tanto en el campo de la intervención educativa, como en el campo de la gestión y de las organizaciones educativas. Esto quiere decir que ustedes pueden trabajar en en la educación formal que tiene que ver con escuelas de diferentes niveles educativos, desde educación inicial, los más chiquititos, hasta los adultos mayores. Durante toda la carrera, a ustedes se les presentan asignaturas prácticas para que puedan entender cómo se educa desde los maternales, desde las guarderías, a los preescolares, a los niños de educación primaria, a los de secundaria, a los de preparatoria y a los adultos, no solamente a los adultos mayores, ¿no? De más de 60, 70 años, sino también a los adultos de 40 años, aquellos que están en la universidad del adulto y que siguen estudiando. Ajá. Esta parte de la gestión de las organizaciones educativas quiere decir que ustedes van a saber actuar dentro no solamente de las instituciones educativas formales, de educación formal, sino también de educación informal. Esto quiere decir, en los museos se sigue educando, en las bibliotecas se sigue educando, en las empresas se sigue educando. Los recursos humanos, los trabajadores de una empresa tienen que seguirse formando porque el talento, esta gestión y desarrollo del talento humano es lo que la empresa tiene que estar capacitando a sus empleados y ustedes, como egresados de pedagogía, lo pueden hacer. Entonces, el campo laboral de ustedes puede ser dentro de instituciones educativas formales o dentro de instituciones en donde se educa a las personas, pero no de manera formal, ¿no? Entonces, tienen un amplio campo de acción. Esto no quiere decir que ustedes vayan a ser docentes. Para ser maestros hay licenciaturas exprofeso para ellos, la de preescolar y la de primaria, por ejemplo. Pero ustedes como pedagogos tendrían que desarrollar otras habilidades. ¿Qué habilidades pretendemos desarrollar en esta licenciatura? Bueno, tenemos la investigación. Como ustedes saben, para la Universidad La Salle es prioridad el que dentro de todas sus licenciaturas se trabaje la investigación.
Y específicamente en educación, la investigación educativa es prioridad porque es a través de esta reflexión constante, de este análisis y de este estudio de lo que sucede en la educación, que podríamos hacer cambios y podríamos transformar la educación de este país. Entonces, la investigación es sumamente importante. Otra habilidad del pedagogo es que el pedagogo pueda ser gestor, que pueda tramitar, que pueda organizar, ¿no? Todo lo que implica el seguir educando a la gente en una educación formal, como ya lo dije, o en una educación informal. También otra habilidad del pedagogo que se requiere que ustedes salgan muy bien fortalecidos, es la habilidad de orientación, ¿sí? Ustedes podrían ser orientadores de educación, educadores, orientadores vocacionales, se trabaja la orientación ocupacional, o sea, como para qué trabajo soy bueno, cuál sería mi área, cuáles serían mis habilidades para poder elegir una carrera, una profesión. Ajá. Y por supuesto, ustedes también tendrían la capacidad de abordar la docencia. No solamente estar frente a grupo, sino poder asesorar, poder orientar a los docentes. O sea, ustedes pueden trabajar como asesores en una escuela, como subdirectores pedagógicos. Ajá. Entonces, pueden tener un campo muy amplio en esta licenciatura de pedagogía. Es la diferencia o los elementos diferenciadores entre ciencias de la educación con lo que habíamos venido trabajando desde hace 30 años, a esta nueva licenciatura de pedagogía. Bueno, eso lo estudiamos muchísimo y los programas tienen que ver con que los futuros pedagogos puedan intervenir en un ámbito globalizador. Ustedes se van a enfrentar a que en todas las profesiones ya no solamente van a trabajar en este país, a lo mejor igual van a trabajar en cualquier otro país y esto les tiene que dar esta visión globalizadora e internacional. Entonces, esta licenciatura está pensada para eso, para que ustedes puedan trabajar bajo las necesidades y las circunstancias actuales. Ajá. De esta manera, nosotros priorizamos las prácticas de intervención, ¿sí? Desde el primer semestre, ustedes empiezan a tener este contacto con las instituciones laborales, empiezan a entrar a ver cómo es que se va implementando, cuáles son las formas de intervención del pedagogo en diferentes ámbitos, en escuelas, en empresas, en bibliotecas, en museos, en la Secretaría de Educación Pública, en institutos de evaluación educativa, etcétera. Pero desde el primer semestre ustedes ya van a estar inmersos en este campo laboral. Cada vez, conforme transcurran los semestres, esta intervención va a ser mucho más amplia. Al principio van a entrar nada más a observar y conforme pasen los semestres, ustedes ya van a empezar a intervenir. Esto quiere decir que cuando salgan ya en el octavo semestre, ustedes van a ser ya expertos en intervención. A diferencia de otras carreras que pues se les da mucha teoría y poca práctica. Aquí es mucha teoría y mucha práctica, las dos cosas. Nuestras metodologías, pues van a ser aquellas que actualmente pues, se están utilizando en el campo educativo, ajá, a nivel internacional. O sea, se va a trabajar bajo el método de proyectos, bajo el método basado en problemas, bajo el método de estudio de caso, bajo la educación in situ. Entonces, las metodologías tienen que ver con estas necesidades actuales de la educación. Vamos a implementar que ustedes no solamente utilicen, sino que sepan
enseñar con estos recursos tecnológicos. Estamos ahorita pues en una etapa en la que la educación virtual es prioridad. Entonces, ustedes tienen que salir especialistas en eso, en la educación digital, en el manejo de estos recursos tecnológicos para poder dar respuesta a la educación actual. Vamos a tener seminarios de temas emergentes. Esto quiere decir que si a ustedes les interesa, digamos, ¿qué pasa con la educación de los migrantes, de los niños, ¿no? Migrantes. ¿Qué pasa con la educación de los grupos indígenas, de las poblaciones vulnerables? Ajá. ¿Qué pasa con la inclusión educativa? Esos son temas que en la actualidad poco se abordan desde unas, desde un campo muy tradicional, poco se aborda. Entonces, si nosotros podemos entender estos fenómenos educativos por los cuales ahorita está pasando la educación, nosotros vamos a poder intervenir. También vamos a tener clases compartidas con otras facultades. Vamos a tratar de que, no sé, alguna clase en la Facultad de Negocios que tenga que ver con administración de la educación, pudiéramos implementarla dentro de nuestra facultad. Así, igual nosotros podemos tener o dar clases, compartir nuestras clases con otras universidades, hasta del extranjero. Podemos hacer ese vínculo y em, compartir las clases no solamente con otras disciplinas, sino con otras facultades, sino también con otras universidades. Eso ya actualmente se está implementando en nuestra licenciatura. Vamos a tener, obvio, asignaturas virtuales, no solamente para que ustedes las tomen, sino para que ustedes las sepan dar también y las sepan organizar en una institución educativa. Vamos a darle importancia a la evaluación educativa de las instituciones. Ustedes también como egresados pedagogos se van a enfrentar a acreditaciones de las instituciones. Esto lo vamos a ver, lo vamos a abordar en asignaturas de la licenciatura de pedagogía. Obviamente estamos en la Universidad La Salle y nos tenemos que regir bajo el modelo educativo de esta institución. Esto implica pues que ustedes tengan mayor acompañamiento, mayor apoyo educativo, pero que también ustedes se formen en ser acompañantes, asesores y el apoyo de los docentes dentro de las instituciones educativas. Una función del pedagogo es esa. Eh, Nosotros también queremos que ustedes puedan garantizar el trabajo de titulación. Si nosotros impulsamos la investigación educativa en la licenciatura, ustedes pueden empezar su trabajo de titulación desde los primeros semestres, de tal manera que cuando salgan, ustedes ya pueden salir con un trabajo de tesis que puedan presentar, que puedan sustentar y que esa puede ser una forma de titulación. Hay varias formas de titularse, pero el trabajo por tesis puede ser una con un trabajo que ustedes vayan haciendo de los primeros semestres. Tenemos, como ya les dije, esta facilidad de poder garantizar la internacionalización. Hay intercambios para pedagogía, por supuesto. Nosotros recibimos estudiantes de universidades extranjeras, pero también ustedes tienen la posibilidad de irse a esas universidades en el extranjero para poder tomar alguna asignatura en quinto, sexto semestre y regresar a terminar su licenciatura con nosotros. Estamos implementando el sistema que nosotros le llamamos COI, que es un sistema en donde se toman clases de manera conjunta con otras universidades nacionales e internacionales y tenemos también pensado que las clases puedan desarrollar y pues promover el uso del idioma del inglés.
Ajá. Entonces vamos a tener mucha bibliografía también en inglés para favorecer la lectura y la comprensión del idioma básico para trabajar en cualquier país. Y pues tenemos una actividad que se llaman los talleres infantiles, que es un proyecto prestigio de nuestra Universidad La Salle, porque en estos talleres nosotros recibimos niños de comunidades vulnerables, ¿no? Son niños que vienen casi de escuelas oficiales o niños que tienen alguna problemática educativa y que nosotros los atendemos en la universidad. Y los estudiantes ya de sexto, séptimo y octavo semestre trabajan directamente con esos niños, de tal manera que practican, pero también aprenden a trabajar, pues, niños con rezago educativo, qué es lo que se hace con ellos, cómo se les hace una atención personalizada, y esto implica que ustedes salen muy fortalecidos también con este trabajo de hacia los chiquitos, porque ustedes podrían saliendo poner una consultoría, poner un consultorio también en donde atiendan niños con cierto rezago educativo, con cierta, no sé, discapacidad o con ciertos problemas para el aprendizaje y la participación. Entonces, de esta manera, ustedes ven que contemplamos todo lo necesario para poder fortalecerlos en el ámbito de la pedagogía desde todos los ámbitos laborales. Bueno, aquí tenemos nuestros 8 semestres. Si ustedes se fijan, primero y segundo semestre son semestres que se basan en la teoría. Sí vamos a instituciones de práctica, pero más vamos a observar cómo funcionan estas instituciones y vamos a tratar de hacer este vínculo entre lo que nos dice la teoría de nuestras asignaturas y lo que pasa en esas instituciones. Ajá. Entonces, los 2 primeros semestres, pues van a ser unos semestres básicamente teóricos, en donde al final del segundo semestre se les va a pedir que cada uno de ustedes hagan un producto, que entreguen un producto de trabajo que sea como un proyecto de todas las asignaturas teóricas. Ajá. Entonces sería como un trabajo teórico con una muy buena fundamentación teórica en donde pues se pueda evidenciar todo lo que han aprendido durante el primer y segundo semestre. Del tercero al sexto semestre, ya las materias van siendo mucho más prácticas, donde vamos a ir conjuntando lo que hemos aprendido teóricamente y ya lo vamos a implementar en las prácticas. Aquí ustedes ya van a entrar a instituciones en donde se trabaje la educación de la infancia, instituciones de la adolescencia, instituciones también de la edad adulta y enfocadas a la orientación de los sujetos. Entonces, aquí ustedes ya van a entrar a trabajar directamente con las personas en estas instituciones educativas. Por eso se habla de que estos 4 semestres son teórico, prácticos y teórico, porque tenemos que empezar a trabajar a partir de la teoría, implementamos el trabajo y luego regresamos a reflexionar si lo que hicimos tiene que ver con lo que hemos aprendido en nuestros semestres teóricamente. Al final del sexto semestre, se pretende que ustedes entreguen un segundo producto de trabajo. Obviamente este producto de trabajo tiene que ver más con su intervención dentro de las instituciones, pero ya tenemos la parte teórica, que sería el producto 1, y ahorita en el producto 2 ya tenemos la parte práctica. Ajá. Para séptimo y octavo semestre, estas son unas materias en donde ya se integra toda esta teoría con la práctica, el análisis, la reflexión de los problemas emergentes, de los problemas actuales que tiene la educación
Y entonces, al final del octavo semestre, se les pediría ya el último producto, pero ustedes ya en el producto tercero ya tienen la parte teórica, tienen la parte práctica y ya en séptimo y octavo se dedican a hacer ese análisis de lo que ya hicieron desde el primer semestre. Este tercer producto puede ser su trabajo final de titulación. ¿Sí? Puede ser este trabajo de investigación que ustedes hayan hecho durante toda la carrera. ¿A qué instituciones de práctica vamos? Bueno, como ya les dije, vamos a centros educativos desde una educación inicial hasta una educación de adultos. Entramos a instituciones tanto de gobierno como instituciones privadas, a instituciones que tienen que ver con orfanatos, con asilos, con instituciones que dan este servicio social. Entramos a patronatos, a fundaciones, etcétera. De tal forma que ustedes tienen toda esta gama de qué sucede en los diferentes campos profesionales, en el campo laboral de la licenciatura de pedagogía, ¿sí? Esto les permite a los futuros pedagogos decir, bueno, yo sí quiero trabajar en escuela, yo sí quiero asesorar a los maestros, yo sí quiero capacitar a los maestros. O que ustedes al final del octavo semestre digan, no, a mí no me gusta el ámbito escolar, pero sí me voy a ir a trabajar en el ámbito de la empresa, porque yo quiero capacitar a los empleados de un banco, de, no sé, una fábrica, de una institución educativa, o quiero trabajar más bien, a mí me gusta esto de los derechos humanos, entonces yo quiero trabajar en la CNADH, o quiero trabajar en una alcaldía o en un patronato, yo quiero hacer mi propia escuela, mi propia empresa. Por supuesto que ustedes ya van a tener toda esta visión de lo que sucede en el ámbito laboral y siempre pensando en que los egresados de pedagogía se tienen que distinguir por los valores lasallistas, ¿sí? La fe, la fraternidad, el servicio, la paz, la justicia y la equidad, ¿sí? Entonces, con esto concluyo la presentación de la licenciatura de pedagogía. Voy a dejar de compartir y en estos momentos les voy a presentar la licenciatura de educación primaria y de educación preescolar. ¿Por qué les voy a presentar las dos específicamente? Bueno, pues déjenme abrir mi pantalla. Porque las licenciaturas de preescolar y de primaria conforman la Escuela Normal Particular Autorizada La Salle. Si ustedes quieren ser educadoras o educadores o maestros o maestras de primaria, tienen que estudiar en una normal, ¿sí? Esas dos licenciaturas a fuerza tienen que estudiarlas en una normal. Normales existen muchas aquí en la Ciudad de México. Hay normales oficiales y hay normales privadas. Solamente que las normales son instituciones pues que se dedican nada más a eso, a dar educación primaria o educación preescolar. De tal manera que se quedan siendo centros educativos, pues pequeños y que no tienen esta visión global como la tiene una universidad. Finalmente, eso es lo que nosotros les ofertamos como normal particular autorizada que pertenece a la Universidad La Salle. Como su nombre lo dice, universidad significa universo, universo de disciplinas. ¿Y qué sucede con nosotros? Que nuestra escuela normal tiene esa visión universal. ¿Por qué? Porque las actividades que hacen de la escuela normal tienen que ver con todas las actividades que hacen en la Universidad La Salle y eso les da otra visión, una visión muy diferente del egresado que nada más sale de una escuela normal, sea particular o sea oficial, ¿sí? Somos la única universidad de prestigio a nivel
de las otras universidades llamadas de prestigio, como de un TEC, la Náhuac, la Ibero, ¿no? Que tiene una normal. Ninguna de las otras que mencioné tiene una normal que pertenezca a su universidad. Bueno, el objetivo general de estas dos licenciaturas es que los egresados, que los futuros docentes salgan trabajando bajo una participación activa, que sean creativos, que sean reflexivos, que sean maestros distintos, ¿sí? Y esto siempre formado bajo la concepción humanista de la Universidad La Salle. Recordemos que nuestro fundador de la Universidad La Salle, San Juan Bautista de La Salle, fue el formador de los maestros, el formador de los formadores. Entonces, estas licenciaturas y también la de pedagogía llevan el legado de la Universidad La Salle. O sea, son estas disciplinas, estas carreras que tienen que salir pues para poder heredar, para poder enseñar como lo dictó el fundador de nuestra universidad. Nosotros, como normal, todas las normales, como todas las demás normales, nos regimos por la Secretaría de Educación Pública. Digamos, a comparación de las otras licenciaturas, nosotros tenemos que seguir los lineamientos oficiales de la SEP. Ajá, nuestros planes y programas de estudio, pues son los que nos dicta la Secretaría de Educación Pública, como a todas las demás normales. Solamente que nosotros también nos regimos por pues, por los planes el modelo educativo de la Universidad La Salle. Nosotros tenemos que formarnos bajo los valores lasallistas. Y esto quiere decir que el maestro lasallista, el que salga como maestro, como docente formado en La Salle, debe caracterizarse por vivir en la honradez, la justicia, la responsabilidad, el respeto, la dignidad, la vocación de servicio, la solidaridad y el compromiso con la sociedad. Eso es lo que nos caracteriza como egresados de preescolar y primaria. Rápidamente les voy a decir, la malla curricular, o sea, los planes de estudio, tanto de preescolar como de primaria, pues tienen que ver con asignaturas del ámbito psicopedagógico, de el que ustedes puedan aprender a enseñar bajo los enfoques actuales de la educación en México, que ustedes salgan muy bien formados en el uso de las tecnologías y de la comunicación, que ustedes salgan muy bien formados en una práctica de educación virtual, porque ahorita las escuelas y el problema al que se están enfrentando las escuelas es esa, que los maestros no saben cómo dar clases virtuales. Entonces, nuestros egresados de preescolar y primaria tendrían que salir muy bien fortalecidos en esa área. Obviamente tenemos una línea de práctica profesional, igual que pedagogía, desde los primeros semestres de preescolar y primaria. Ustedes van a estar en las escuelas, van a comprender qué pasa, cuál es la realidad de la escuela. Ajá. Una cosa es lo que nos dicen los libros y otra cosa es lo que pasa dentro del aula. Ustedes lo van a saber desde los primeros semestres. Vamos a tener cursos optativos que son los que oferta la Universidad La Salle, que no se dan en otras normales, que tienen que ver con temas relevantes, como la educación del medio ambiente, como la educación, qué hacer con el bullying, con la agresión, con una buena convivencia dentro del aula, etcétera. Y obviamente tenemos asignaturas en donde se fortalece el papel del investigador en educación. Aquí podemos ver los planes y programas. Este es el de preescolar y este es el de primaria. Si ustedes se meten a la página de la Secretaría de Educación Pública, los pueden ver, verían todo esto. Solamente que esta parte, las últimas 4 asignaturas
Esas solamente las da la Universidad La Salle y conforma un diplomado en humanismo y sociedad. De tal manera que cuando sale el alumno, el egresado de primaria y preescolar, aparte de tener su título y su cédula profesional, va a tener un diploma en humanismo y sociedad. Y ustedes saben que para el currículum eso es muy importante. Los papeles y las certificaciones son muy importantes porque les permiten tener un mejor trabajo. Ajá. También tomamos materias extracurriculares, las mismas materias que tienen, que conforman los créditos de otras licenciaturas, también los estudiantes de la Normal La Salle las tienen que llevar. Ajá, estas materias extracurriculares están pensadas en el bienestar y en el desarrollo de los estudiantes. Ajá, ustedes van a tener que meterse a actividades culturales, deportivas y sociales, ajá, que son las que da la Vicerrectoría de Bienestar y Formación de la Universidad La Salle para todos. De tal forma que los estudiantes de la Normal La Salle, de preescolar y primaria, van a tener esta opción de tomar actividades junto con otras licenciaturas. Igual les toca, no sé, si ustedes se meten a danza, a canto, a pintura, a fotografía, a cualquier deporte, pues van a tener esta relación y este vínculo con estudiantes de arquitectura, de ingeniería, de medicina. Ajá, esto es lo que ninguna otra normal les va a ofrecer. Ujú. Algo también muy importante de esta licenciatura en educación primaria y en educación preescolar, que ninguna otra licenciatura de la Universidad La Salle les da, es que ustedes ya salen titulados. Se pueden titular por un documento que se llama portafolio de evidencias, otro documento que se llama informe de prácticas profesionales u otro documento que es la tesis de investigación. Los tres documentos tienen que estar sustentados en un examen profesional. Al finalizar el octavo semestre, el último mes que eso es o junio o julio, dependiendo del calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública, los chicos ya de octavo semestre presentan un examen profesional, pero es dentro del octavo semestre. Ajá. Y ustedes cuando salen ya, cuando egresan, ya salen con haber presentado su examen profesional. Ya nada más, lo único que tenemos es que esperar el trámite en profesiones para que les den su cédula y su título. ¿Sí? Yo les puedo asegurar que todos los egresados de primaria y preescolar encuentran los mejores trabajos, las mejores instituciones educativas, sobre todo privadas, están desde semestres antes de que ustedes egresen, están pidiendo a los egresados de la Salle, ¿sí? Por el prestigio que tiene nuestra normal, por los años de experiencia que tiene nuestra normal y obviamente por todas las competencias con las que salen nuestros egresados de la normal La Salle. Ajá. Instituciones como obviamente instituciones hermanas como el Cristóbal Colón, el Simón Bolívar, no sé, colegios como el Peterson, colegios como el Colegio Columbia, como el Colegio Tomás Moro, ¿no? Colegios que tienen algún método especial como la metodología Waldorf o el Montessori. Todos esos colegios a mí me están pidiendo desde semestres antes a nuestros egresados. Entonces, campo laboral lo van a tener, trabajo lo van a tener y muy buen trabajo. Hay quienes de nuestros egresados pues se han interesado por irse al ámbito oficial. Entonces hacen su examen de la Secretaría de Educación Pública y se quedan trabajando dentro del sistema oficial de la SEP. También, ¿sí? O sea, tiene esas dos magníficas opciones para poder trabajar. Aparte de trabajar como docentes, que eso es lo que se esperaría de una educadora o de un maestro de primaria o una maestra de primaria, también ustedes pueden trabajar en guarderías,
las que estudian educación preescolar, jardines de niños, obviamente los de primaria en escuelas primarias, pueden trabajar en grupos de alfabetización para adultos también, porque tienen todo el manejo y el conocimiento de los programas educativos para enseñar a leer y a escribir. También pueden ser a la larga coordinadores, directores, supervisores de educación primaria o educación preescolar, según lo hayan trabajado, lo hayan elegido. Pueden ustedes formar, crear cursos y talleres con temáticas especiales para maestros de educación primaria, para maestros de educación preescolar. Quiere decir que ustedes también podrían hacer una consultoría en donde trabajaran temas educativos para padres de familia, para maestros, para escuelas, ¿sí? Entonces pueden empezar a trabajar una empresa privada y pueden también trabajar en grupos editoriales haciendo materiales educativos, textos educativos a nivel de primaria o de preescolar. O sea, campo de trabajo, chicos, lo van a tener. Esto de que la educación no deja, por supuesto, es un mito, ¿sí? Yo creo que quien verdaderamente puede tener trabajo aquí y en sistema rural, en cualquier estado de la República o en cualquier país, es un maestro. Maestros siempre, siempre, siempre se van a necesitar y cada vez hay menos maestros y cada vez hay menos maestros bien formados. Y si lo que les garantiza la Universidad La Salle es que ustedes como futuros docentes de preescolar o de primaria salgan perfectamente bien capacitados y sobre todo formados bajo estos valores lasallistas de fe, de servicio, de fraternidad, de equidad, justicia y paz. ¿Sí? Eso hace que un maestro sea verdaderamente un buen maestro y yo los invito a que ustedes puedan pues aprovechar el que están en una institución de formadores, en una institución especialista en educación, en una institución en donde hay una normal en este ámbito universitario, con este plus que te da estar dentro de una universidad de prestigio, yo los invito a que es una muy buena opción estudiar educación. Lo que ustedes quieran, pedagogía, preescolar o primaria. Cualquiera de las tres pueden estar por seguros que tienen trabajo, que tienen un ámbito laboral muy extenso y que van a salir perfectamente bien formados. Muchas gracias y yo quedo a sus órdenes en la jefatura de pedagogía, de preescolar y de primaria. No duden en que si quieren tener un contacto directo conmigo, si quieren entrar a ver nuestras asignaturas, ahorita que estamos de manera virtual, pues es mucho más fácil el que ustedes se puedan conectar a cualquier clase. ¿Tienen duda si decidirse por preescolar o por primaria? Entren a las clases. ¿Tienen dudas si, no sé, si quiero ser educadora o si quiero ser pedagoga o pedagogo? Entren a las clases, platiquen con los estudiantes, platiquen con sus maestros, vean el ambiente de aprendizaje y eso les va a ayudar mucho para tomar decisiones. Y quienes ya están decididos de, yo desde chico quiero ser maestro primaria, yo desde chica o de chico quiero ser educador o educadora, adelante, estoy a sus órdenes.